Que el Señor lo bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón desde el Ministerio de Oración, Casa de Oración. Estamos analizando las diferentes etapas escatológicas del fin del mundo, del fin de los tiempos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Estamos en este momento y vamos a hacer una especie de resumen. Hoy toca el tema número 3 de un seminario sobre las etapas escatológicas o sobre el fin del mundo, tomando como base el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Habíamos dicho que hay 5 etapas en el fin del mundo, elaboradas por su servidor. La primera etapa, la gran tribulación. La segunda etapa, la segunda venida de Jesús. La tercera etapa, la ira del Cordero o la ira de Dios. La cuarta etapa, el milenio. Y la quinta etapa, el juicio final. Seguras, la primera etapa, la gran tribulación. La cuarta y la quinta. Entre la segunda y la tercera hay controversia entre la posición medtribulacionista y posttribulacionista. Unos consideran que la ira del Cordero va a estar como segunda etapa y que la venida de Jesús, la segunda venida, junto con el gran terremoto, la venida, la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia, viene como la tercera etapa. Resumiendo un poco, vimos en Mateo 24, si usted, yo lo invito para que vea los videos anteriores, de lo contrario, tomar un tema a mitad de camino es un poco complicado comprenderlo bien. Pero habíamos dicho que el fin del mundo comienza con una guerra mundial. Mateo 24:7. Después haremos un cuadro comparativo entre Mateo 24:7 y Apocalipsis 6:3-4, pero más que eso lo haremos más abundante. Y ustedes verán que este primer acontecimiento, que es el que abre el principio de dolores de parto o el fin del mundo, es una guerra mundial. Y habíamos dicho que es la segunda guerra mundial, una espada grande, una arma grande, nos dice Juan en Apocalipsis, es una bomba atómica, es el arma más grande que hasta el momento se haya utilizado en una guerra, y la guerra más fuerte y la más grande y la más atroz que hemos tenido es la Segunda Guerra Mundial, donde participaron todas las naciones. Entonces es obvio que se nos está hablando de una guerra, a menos que haya una tercera guerra mundial donde se utilicen más de 2 bombas atómicas, que sea que supere la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta lo que tenemos en este momento, los datos, es la Segunda Guerra Mundial, donde ocurrió el genocidio nazi y donde Israel es declarado Estado. Esto nos indica que realmente, mis queridos hermanos, aquí comienza el fin del mundo. Eso ya lo vimos en un programa anterior. Luego de eso, Jesucristo dice en el mismo 24:7 que habrán hambres, terremotos. Lucas agrega pestes. Mateo 24:7. Y en Mateo 24:8 al 28, Jesucristo nos va a hablar de el anticristo o el periodo que llamamos la gran tribulación. De hecho, Jesús dice, habrá una gran tribulación como nunca en la historia. Entonces, esta gran tribulación es la primera etapa que culmina con el anticristo. Esta es la etapa que vamos a ver hoy, Mateo 24:8, 28. No vamos a ver del 8 al 28, solo vamos a ver 6 versículos de antes de entrar a las otras etapas posteriores. Pero estamos en estas etapas escatológicas, para que usted lo mire, y vamos a ir analizando paso por paso este primer paso, que es la gran tribulación, que va a ocurrir mucho antes de la venida de Jesucristo, mucho antes del arrebatamiento de la iglesia, como usted lo puede leer en Mateo 24. No estamos inventando, ni tampoco estamos haciendo eisegesis, es decir, agarrando los textos bíblicos y montándolos para que realmente nos calcen. No, estamos tomando lo que nos dice Jesucristo sobre el fin de los tiempos. Y entonces hoy nos vamos a esta partecita del anticristo, que va a iniciar en el versículo 8, después de las hambrunas y los terremotos, que ya los hemos tenido en el mundo, ya los hemos tenido. Tenemos hambrunas y terremotos. Estas profecías, estas dos ya se cumplieron.
Ahora estamos con la tercera, que es la que estamos entrando en este momento a nivel mundial, el anticristo. Estamos entrando a esta etapa. Entonces hoy vamos a ver el versículo 8 al versículo 14, para que usted, Biblia en mano, si tiene griego en mano, también pueda acompañarnos con este interesante resumen que Jesús hace del anticristo, del versículo 8 al versículo 14, porque los otros versículos lo que Jesús hace es profundizar en detalles sobre este periodo que vamos a llamar la gran tribulación, y que también así le llama el Apocalipsis. ¿Estamos claritos, mis queridos hermanos? Luego, en otros programas muy adelante hablaremos de la segunda venida de Jesús, junto con estos 4 elementos, la ira del Cordero, la ira de Dios con estos elementos, el milenio y el juicio final. Pero vamos iniciando en este estudio bíblico. Y comenzamos entonces con Mateo 24:9. Y aquí comienza la gran tribulación. Después, recuerden que este versículo, si usted tiene el libro de Mateo abierto, verá que este versículo viene después de las hambrunas, de las pestes, de los terremotos, pero no el gran terremoto, no terremotos como los que están ocurriendo en este momento, un incremento de terremotos en el planeta Tierra. Dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Entonces os entregarán a tribulación, os entregarán a sufrimiento. Le está hablando a los apóstoles que en este momento representa la iglesia. Así de sencillo. Muchos dicen, esto se refiere solo a los judíos. ¿Cómo se va a referir solo a los judíos? Es que le está hablando, oye, si Jesucristo solo le predicó a los judíos, Jesucristo no le predicó a los gentiles, a las naciones. Eso comienza hasta Pedro más adelante. Pero no podemos decir que ya porque Jesús le habló a judíos, eso es solo para judíos. O cuando viene más adelante que dice que la persecución inicia en Judea. Bueno, inicia en un lado, pero si vamos a tomar el contexto, veremos que es una persecución global, a nivel mundial. Y eso nos lo va a explicar el mismo Jesucristo cuando nos va a remitir a Daniel, y a la vez nos vamos a remitir a Juan en el Apocalipsis. Esto va a ser muy interesante. Sígame, mis queridos hermanos. Os entregarán a tribulación. Después de la guerra mundial, después de las hambrunas, después de los terremotos, os entregarán a tribulación. Eso es lo que estamos en este momento entrando, mis queridos hermanos. Nos van a entregar a tribulación, a sufrimiento a la iglesia, y en este momento en el mundo entero nos están odiando. Ve lo que dice. Y os matarán, seréis odiados por todas las naciones por mi nombre. El planeta entero, las Naciones Unidas, la ONU y un montón, óigame bien, un montón de naciones, el mundo entero odiará a la iglesia, porque la iglesia se va a oponer a los nuevos valores que va a implantar el nuevo orden mundial, que en este momento ya está funcionando. Lo que les falta es que pongan al anticristo a gobernar en el mundo entero. Pero ellos tienen a nivel mundial, y las potencias están obligando a los países pequeños como Costa Rica y otros más, y América Latina, nos están obligando a aceptar los nuevos valores. ¿Qué son nuevos valores? Bueno, hay que aceptar la fecundación in vitro, hay que aceptar los matrimonios homosexuales, hay que aceptar el aborto, hay que tolerar y meter en las escuelas el satanismo, porque aunque sea minoría, pero hay que respetarlos. Hay que legalizar las drogas, y podría decirles que también hay que secularizar los estados. Hay que quitar a Dios de las constituciones políticas, hay que sacar a Dios de las escuelas, de los colegios, y yo no estoy de acuerdo con eso, porque educar es algo integral. Lo digo yo que soy educador. Educar es algo integral, donde tiene que estar presente Dios. Pues quieren quitar a Dios de los centros educativos, pero para quitar a Dios de los centros educativos tienen que quitarlo de la constitución política de cada país. Eso mucha gente no lo ve. Entonces, por esto somos odiados, porque nosotros nos oponemos al aborto, porque nos oponemos a los matrimonios homosexuales, porque nos estamos oponiendo a la fecundación in vitro, porque nos estamos oponiendo a que saquen a Dios, quiten a Dios de la constitución política, porque nos oponemos a que saquen a Dios de las universidades, de los colegios, de las escuelas, de los centros educativos. Es decir, Dios está presente y debe estar, por supuesto, con respeto a las minorías, a las creencias que son minorías. No se trata tampoco de perseguir y odiar al que no piensa como nosotros.
de ninguna manera. Entonces, estamos ante una situación que la estamos viviendo en este momento, mis queridos hermanos. Vámonos entonces, aquí comienza la gran tribulación. Vámonos al versículo 10. Dice, también entonces, dice la palabra, también entonces muchos se escandalizarán. Es decir, muchos se van a escandalizar de que hayamos cristianos. Dice, también unos a otros se entregarán y se odiarán. Es decir, esta parte Jesús le explica en otros versículos cuando dice que los mismos papás van a entregar a sus hijos a la ley, porque ser cristiano va a ser ilegal, como en los primeros tiempos de Roma, donde el solo hecho de llamarse cristiano ya es un delito. El solo hecho de usted tener una Biblia en la mano es un delito, porque la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado. Y entonces, el que atenta contra esto va para la cárcel. Entonces, muchos familiares de nosotros van a decir, mire, es que mi padre es un homofóbico, va para la cárcel. Es que mi hijo es un homofóbico, si mi hijo es cristiano y yo no lo soy, yo mismo lo denuncio. Ese es el nuevo orden mundial. Los mismos familiares van a entregar a sus mismos familiares y los van a meter a la cárcel. Ve, unos a otros se entregarán, padres a hijos, al nuevo orden mundial. Ya está ocurriendo, ya hay odio de familiares hacia cristianos creyentes. Eso tiene que darse, mi querido hermano, y tiene que prepararse, y eso viene antes de la venida de Jesucristo, según Mateo 24. No estoy inventando, no estoy dando textos falsos y cosas que no tienen un fundamento claro en la Biblia. No estoy inventando una doctrina extraña y rara. Vámonos al versículo 11. También muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hermanos, nunca en la historia han existido tantas sectas dañinas como en nuestros tiempos. Siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, se están desatando sectas de todo tipo. Hay sectas que son de tipo cristiano y hay sectas que son de tipo exógeno, es decir, que no son cristianos. Por ejemplo, los hinduistas con la nueva era, este dibujo que usted ve ahí, el yoga. Cristianos practicando yoga, falsos profetas. Es decir, se están levantando una cantidad de sectas falsas que no se fundamentan en la palabra de Dios. Y vamos a tener un seminario, después del seminario de la parucía, de la venida de Cristo, donde vamos a hablar de los falsos profetas, porque Jesús inició esto. Jesús inicia su discurso de la parucía, de la venida de Él, hablando de los falsos profetas, que se cuiden mucho. ¿Por qué? Porque eso es un tema fundamental para los cristianos. Nosotros necesitamos conocer cuáles son las sectas falsas. Necesitamos saber por qué los testigos de Jehová no son cristianos. Necesitamos saber sobre los mormones, sobre la luz del mundo, sobre solo Jesús, ¿verdad? Y un montón de sectas más, esos son de tipo cristiano, pero también tenemos sectas que no son cristianas, como el hinduismo, como esto de la hipnosis, como esto del yoga. Hermanos, tengamos mucho cuidado con este montón de brujerías, esto de la meditación trascendental. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántos cristianos están siendo engañados por este tipo de brujerías? Este tipo de cosas, mis queridos hermanos. Y están cristianos que dicen, vengo de practicar yoga. Y se dice cristiano. Bueno, es un ignorante porque no conoce lo que hay detrás del yoga. En su momento daremos un estudio sobre el yoga también, para que ustedes vean que detrás de eso hay demonios, muchos demonios. Y para eso los cristianos tenemos la oración, mis queridos hermanos. Pero hay gente que están siendo engañados, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, estoy presentándole la palabra de Dios. Versículo 12, Mateo 24, 12. Y por medio de ser multiplicada la maldad, es decir, la maldad se multiplicará, se enfriará el amor de muchos. Hermanos, en este momento, el aborto es un asesinato de un niño, una persona que tiene vida y la estamos matando, y hay todo un comercio. Hay todo un negocio lucrativo detrás del aborto. Y no es que ellos le tienen, pobrecita la muchacha que que se quedó embarazada, qué pecadito. No, hombre, ellos no tienen conciencia de eso. Lo que hay detrás de eso son millones, mucho dinero que se mueve. ¿Para qué? Para enriquecer a unos pocos. El amor se enfría matando seres humanos.
en este momento. La fecundación in vitro es también, ahí hay sospecha de matar algo vivo, algo que tiene vida y que se va a convertir en un ser humano. Entonces el amor se está enfriando. Hay gente que le resbala que se mate un bebé, le resbala el aborto. Y hermanos, eso lo tenemos en nuestros días, eso lo tenemos. Ya eso lo profetizó nuestro Señor Jesucristo, se enfriará el amor de muchos. Eso es bíblico, mi querido hermano. Vamos a ver otra profecía. Mateo 24:13. Mas el que soporte hasta el fin será salvo. Hermanos, la persecución que viene contra la iglesia es fuerte. Hay que soportar hasta el fin y será salvo. Dice la Biblia que son 3 años y medio que tienes que aguantar. Óigame bien. 3 años y medio. Después te daré, conforme vayan apareciendo los textos, los vas a ir viendo. 3 años y medio que tienes que soportar la persecución que viene contra la iglesia antes de la venida de Jesús. Y vean el versículo 14, porque ya con este 14 Jesús cierra el resumen ejecutivo que Jesús hace de la gran tribulación. Porque ya en el 15 Jesús va a entrar a profundizar y a dar detalles claros. Pero hasta aquí Jesús está hablando de una persecución, un resumen. Dice, y será predicada esta buena noticia o este evangelio del reino en todo el mundo. Es decir, en medio de la gran persecución, en medio de la gran tribulación, los cristianos vamos a comenzar a predicar el evangelio. Nos vamos a tirar a la calle, nos van a meter a la cárcel, seguramente nos van a matar a muchos. Y vamos a predicar el evangelio con poder. Óigame bien. Dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros comenzaremos predicando la palabra de Dios. Vamos a agregar un montón de datos a esto, pero quiero decirle algo. En esta predicación, en medio de la tribulación, va a haber un derramamiento del poder del Espíritu Santo como nunca en la historia. Porque la etapa del anticristo se va a cerrar con un gran terremoto. Así lo vamos a ver después de que terminemos esto hasta el versículo 28. Esto cierra con un gran terremoto para que venga Cristo. Pero estoy adelantando detalles para presentarles una profecía, la profecía del profeta Joel, que Pedro utilizó para justificar la venida del Espíritu Santo en Hechos 2. Pero que esta profecía es literalmente para nuestros tiempos, para el final de los tiempos, para el momento antes del gran terremoto, es decir, para el momento cuando viene una persecución contra la iglesia. Vean, el evangelio será predicado, pero va a ser predicado con mucho poder. Vean lo que dice Joel. Y será en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en este momento el Espíritu Santo comienza a derramarse, pero se va a derramar con más poder. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Es decir, hombres y mujeres se levantarán para predicar y profetizar la palabra de Dios. Se van a levantar vuestros hijos y vuestras hijas, dice la palabra de Dios. No solamente los hombres, no. Ya Joel había visto hombres y mujeres profetizando, predicando la palabra de Dios a diestra y siniestra. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué se está describiendo aquí? Un derramamiento de poder como nunca en la historia, porque nosotros no vamos a tener cédula, nos van a quitar la cédula y no vamos a tener identidad, vamos a andar huyendo, nos van a quitar las propiedades. Pero ¿qué estás diciendo, Eugene? ¿Estás inventando? No, te lo voy a dar con textos bíblicos en el transcurso de varios programas, porque todo eso viene, ¿verdad? Ve lo que dice el versículo 18. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice, mis siervos y mis siervas profetizarán. Profetizar no es solamente dar palabra profética, es dar palabra profética, pero es hablar también en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Hemos tenido mujeres como Catherine Kuhlman, hemos tenido hombres y mujeres que están ya preparando el mundo para un derramamiento del Espíritu Santo como nunca en la historia, le guste o no le guste a mucha gente. Y los cristianos que no están muy de acuerdo con esto, pues van a tener que unirse a nosotros o al anticristo, pero alguien tiene que unirse. Versículo 19, y entonces viene algo interesante, que es cuando comienza el gran terremoto, ya para la venida de Jesús. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, nube de humo.
El sol se convertirá en oscuridad, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Antes de que venga Cristo, todo esto va a ocurrir, ¿verdad? Y todo aquel que llame el nombre del Señor será salvo. Mi querido hermano, esto es la venida de Jesús. Esto es la gran tribulación antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en programas posteriores, porque ya en el programa que sigue vamos a entrar a algo que Jesús dijo y que es tan importante, no se lo pierda. Pueda, hermano, distribuye este video, distribuye los diferentes videos sobre la venida de Jesús para que la gente abra los ojos y para que la gente sepa que ya estamos encima de una gran tribulación que viene. Solo nos falta conocer quién es el anticristo. Que el Señor lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.